¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy tenemos un tema peculiar. La sangre llama a la sangre, los nexos cosanguíneos, todo lo que implica ese término de qué sangre vienes, que tanto lo dijeron las tías viejas en nuestra provincia. Y para eso, un gran personaje, una gran señora, la maestra Isabel Revuelta. ¿Cómo le va, mi querida maestra? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Hablar de un tema, la sangre maldita, casas reales, con esa cosa de la hemofilia. Mire, con respecto a la sangre, fíjese que el tema que a mí más me duele es la invasión de la sífilis sobre una gran cantidad de artistas. ¿Sí? Y entonces, por eso, si me da usted un espacio, lo digo y luego le dejo la hemofilia a usted. Me parece muy bien. ¿Sí? Fíjese que un gran filósofo, en una época de desesperación, vio a un señor que azotaba a un caballo viejo que no se quería mover, repartía leche. Y este hombre entró en un espacio de conmoción y fue y abrazó a este caballo viejo y le dijo que se calmara y lloraba junto con él, porque le dio una enorme ternura. Hubo una transferencia de sensaciones de dolor. Ese hombre estaba ya en la etapa terciaria del mal, de la sífilis, y ese hombre acabó encerrado en un cuarto, con el cerebro demolido, en una fase terminal por una sífilis que le reblandeció el cerebro. Sí. Y en una habitación de esa casa, una señora que era su hermana estaba reunida con un grupo de personas importantísimas. Así dicen los relatos, porque yo no soy historiador como usted, soy lector nada más. Se dice que estaban leyendo, estaban hablando y estaban discutiendo sobre uno de los textos que alguien llegó a decir son las ideas más contundentes que se han tenido en el siglo XIX. Son las ideas más preciadas que un ser humano ha podido establecer a partir del conocimiento humano y de la esencia de su propio dolor. El autor de ese libro, que era el Anticristo, así se llamaba, el autor de ese libro estaba en la habitación contigua, sin saber que ahí, en la habitación al lado, decían que las ideas que habían salido de ese cerebro reblandecido eran las más grandiosas del siglo XIX. Ese es Federico Nietzsche. Ese es un momento donde, digo, la maldita sangre lo acabó, ¿sí me explico? Con ese treponema pálido que acabó con medio mundo, señora, y le dejo a usted la palabra. No, pero además, maestro, lo que dice usted, en ese momento de sensibilidad, de absoluta vulnerabilidad, ¿qué claridad puede tener el cerebro, la existencia, la sensibilidad del ser humano y llegar a esas claridades y ese pensamiento? Son cosas que nos cuestionamos ahora en esta... yo no sé si es un poco de soberbia que pensamos que vivimos una época en que la medicina podrá y deberá curar todo. Nos acaba de dar la pandemia una dura lección, la pandemia de COVID-19. No teníamos todas con nosotros, miles de personas murieron. Pero vamos a pensar este siglo XIX del que usted habla, también existía una enfermedad maldita de la cual no se sabía nada y que ponía en riesgo esa línea sucesoria de muchas casas y hasta reinantes. El nombre es brutal. Señora. Brutal, hemofilia. Tener eso en la sangre, porque además era silencioso. Y desafortunadamente para las mujeres, que además ya no necesitaban un estigma más, solamente es heredado por la realeza. Las mujeres son las lo que transmiten pasan, ellas, lo transmiten. Pues. Es un factor sanguíneo. Exactamente, es ¿Sí? una deficiencia, digamos, de la coagulación que está en el ADN de las mujeres, en el cromosoma X. Estuve revisando, yo no soy experta en esos temas. Más vale que digamos, porque si no, luego nos va porque, como en feria. Ya no dejan mentir a gusto, señora. Pero lo que sucede es que no existe la coagulación porque falta un factor octavo, o factor 8. El factor 8.
Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que sucedía en las casas reinantes. Y una gran figura de esos linajes, de esas casas reinantes que también en épocas recientes ya le quitaron la estafeta, fue la reina Victoria. Se la quitó justamente Isabel II, que acaba de ser la soberana que más tiempo tiene en el trono, pero la reina Victoria marcó un hito. La reina Victoria de Inglaterra fue toda una época para Europa y esa trascendencia se vio trastocada por algo sumamente sensible, que es que heredaba una maldición, una enfermedad que a los varones, que eran los que iban a suceder la línea de esa casa reinante, los ponía en una situación tremenda de vulnerabilidad, que es que te morías por una hemorragia interna o una hemorragia externa, que a cualquier otro ser humano hubiese sido un golpecito o cualquier cosa. Ahora, nada más déjeme aportar algo. El nombre no tiene que ver con la sintomatología. El nombre te golpea en el espacio anímico cerebral. O sea, soy hemofílico. Lo que eso implica a nivel de ordenamiento de las emociones, de las metáforas, de las ideas. ¿Sí? Imagínese a alguien que hay que decirle, perdóneme, tiene usted el bacilo de Hansen en su cuerpo, que se llama lepra. O sea, la lepra no tiene que ver, él no va a pensar en sintomatología, va a pensar en un universo que se le viene encima. Exacto. Y eso es lo que le pesó a los grandes hemofílicos que usted menciona, ¿no, señora? Absolutamente. Y el más famoso en la historia, porque se nos va a acabar el tiempo, maestro, el más famoso es lo que le sucede a uno de los bisnietos de la reina Victoria, que es el Zarevich Alexander, ¿no? El hijo de Nicolás y de Alexandra o Alexis, como se le conoce en la historia. Ella no puede con la culpa de haber heredado al zar, porque además ya se estaba resquebrajando esa Rusia de los zares y tenía todas las esperanzas de que el hijo fuera, digamos, Y Alejandra, y también a la señora Alejandra era una señora peculiar en su pensamiento, señora. Muy peculiar. Y en sus emociones. Muy, muy Porque peculiar. ahí se le pegó un personaje nefasto, que me imagino que usted lo trae entre manos. Así es, maestro. Justamente por esa culpa y eso de haberle pasado a su hijo, que cuando a las 6 semanas de que nació el Zarevich, el ombligo no paraba de sangrarle durante 3 días. Eso hizo que la vida de la zarina terminara de su tranquilidad. Ya había tenido 4 hijas, pero efectivamente era una mujer depresiva, era una mujer supersticiosa, era una mujer que cuando llega un personaje, Rasputín es para hacer otro programa, maestro. Rasputín, como decía. Exacto. Era un hombre que hoy sería un prestidigitador, un hechicero, un asceta. Un influencer. Un influencer. Perdón, señora. Claro, un hombre que tenía la verdad con él, imagínese, y llega y se lo dice justamente a esta corte de los 2 zares, y en un evento del niño que tenía las articulaciones inflamadas, porque eso hace las hemorragias internas, hacen que unos dolores impresionantes en las articulaciones por falta de sangre y de irrigación sean insostenibles. Y le cura ese dolor en una noche al Zarevich, y será un personaje que no va a salir de la corte y hará ¿qué podemos hacer con este personaje en la historia, maestro? Es odiado, amado. Yo creo que era una persona que se aprovecha. Era un gran político. Era un gran político que se aprovechó para tener una gran cantidad de poder. Hay una gran cantidad de historias. Su muerte es muy peculiar. Flota en un río, dicen que 2 días. Era un hombre de una gran fuerza física. Sí. Son esos grandes mitos que se van desarrollando alrededor de algo que parte de un punto débil de una grandeza, que es la superstición, la debilidad, el pensamiento mágico, el temor de alguien, y llega una persona que en un proceso de coincidencia dicen que cura, porque ese no se curó. No. Simplemente tuvo un momento donde algo sucedió y entonces la fortuna cabalística de decir, hombre, llegó en el momento justo el Salvador. Pero oiga, señora, Al Capone fue sifilítico. Por ahí los músicos del siglo XIX, ¿a qué azote le metieron? Señora, la enfermedad y la creatividad vienen en episodios cruzados o son elementos que se unen. Yo creo que la tragedia es un disparador, maestro. La tragedia es un disparador
para la mente humana porque te pone en un momento de vulnerabilidad y pueden darse las peores acciones o las más sublimes, justamente por estar con esa, no sé, ligereza, esa darte cuenta que eres tan frágil, esa fragilidad te acerca a querer dejar lo mejor que tú puedes dar. Me parece que eso sucedería. Y le pasa a un personaje de la historia de nuestro país. Maximiliano de Habsburgo tenía una sífilis terrorífica ya cuando se casa con Carlota. Ya que tenga sífilis es suficiente. No. Que sea terrorífica. Era es terrorífica espantosa. y fue un gran motivo de que el matrimonio no fuera bien avenido. Ella estaba enamoradísima de este hombre a pesar de su mandíbula hendida, que la mamá le decía que se creciera barba para que se viera más fuerte. Bueno, Maximiliano ya sufría románticamente, podemos decir un poco también como la tuberculosis. Son enfermedades que dan un poco de romanticismo incluso. Sí, claro, porque es el aire, la neuma, es la dama de las camelias, señora. Totalmente. Es Margarita Gautier tosiendo. Exacto. Ante la existencia. O el Mozart, ¿no? Que muere también vulnerable. En fin, es toda esta... Mozart que muere por una enfermedad espantosa, supuestamente de envenenamiento, ¿no, señora? Claro. También Kafka muere de estas enfermedades, pero esa sífilis que azotaba a Maximiliano hará que en sus últimos momentos, cuando va a ser fusilado en el Cerro de las Campanas ese 19 de junio de 1867, tiene unas fiebres y unas sudoraciones y es cuando revela a Miramón que no tiene idea de por qué le habrá hecho caso a su esposa Carlota. Y Miramón le contesta, y yo estoy aquí por no haberle hecho caso a la mía. Pero bueno, son esas enfermedades, es una gran anécdota. Y un poco lo que quería yo decir de esta hemofilia. Otra cosa, la cianosis, que bueno, es una enfermedad también, del corazón sí, que le da un tono oscuro azulado y esa es la famosa sangre azul de la nobleza, que es una cianosis, que es una enfermedad del corazón. Absolutamente. ¿Sí? Y esta idea que tenían las casas, que la sangre azul precisamente debía de guardarse entre unos, dio unas cosas tremendas. La endogamia, señora. Males congénitos terribles que conforme fue avanzando la historia se dieron cuenta que no debían de casarse entre familiares porque eran unas deformidades y unas taras terribles. Pero bueno, la hemofilia la hereda, porque además hay una historia como muy anecdótica con Isabel, con Victoria, que quizá fue hija de adulterio, porque no se conocía la enfermedad. Claro, existe el brinco en la ciencia, pudo haber sido que el gen mutó y que no fuera hija de ningún adulterio ni más nada. No se conocía. Conforme fue avanzando la ciencia... Nada más romántico claro, que darle a un mal una significación de carácter extraña que tiene que ver con una debilidad de la voluntad humana, un adulterio. Un adulterio, pero además el adulterio otra vez con factura a la mujer. Imagínese. Señora, le agradezco mucho. Lástima que el tiempo se nos va. El tema es apasionante. Así es, maestro. El tema siempre será apasionante. Las enfermedades siempre serán reflejo de la psicología de los seres humanos. Así es, maestro, y está llena la historia de ello. Muchas gracias. Y solamente quiero cerrar. Hay algo que siempre hay que plantear. En el papel de la política siempre ha habido el concepto de la enfermedad como un elemento fundamental. Ahora quisiera yo solamente decir, es momento que nuestra sociedad tenga muy en claro, en la sociedad misma, y que se respete ella misma con el término salud mental. Estamos alejándonos de la salud mental a cada momento y le estamos llamando normalidad a patologías brutales. Sociedad, personas, decisiones, poder, tiene que ver con aparato psicológico y es lo primero que tendríamos que buscar, que hubiera una estabilidad. Le agradezco mucho, señora. Muchas gracias, maestro. Que haya muchas veces que platiquemos. Absolutamente, gracias. Y nos veremos aquí, en el espacio de conversación del hombre punto de fuga, la siguiente semana.